¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si, en plena guardia nocturna, alguien se acerca desde la neblina? No siempre es un hombre vivo, a veces es un fantasma que sigue cumpliendo su turno. ¿Quieres saber qué ocurrió aquella noche en el cerro, cuando 3 militares hablaron con alguien que ya no pertenecía a este mundo? Quédate, porque en Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. Me llamo Ramírez, teniente de infantería. He pasado años en servicio, forjado en la disciplina, en el silencio de las guardias y en el peso constante de la responsabilidad. Las noches de turno siempre me parecieron iguales. El frío que cala los huesos, el cansancio que se acumula en cada músculo, y la rutina que se repite como un reloj sin fin. El eco metálico de las botas sobre la grava, el viento que sopla entre los árboles y la neblina que baja lentamente desde el cerro. Todo parecía parte de un mismo ritual interminable. Creí que lo más difícil de una guardia era resistir al sueño o soportar la soledad. Pero aquella madrugada descubrí algo distinto. Algo que ningún entrenamiento prepara. Porque hay cosas mucho más pesadas que un uniforme o un fusil. Son cargas invisibles. Presencias que se sienten en la piel. Sombras que se mueven entre la bruma. Secretos que no se anotan en los informes, que no se enseñan en la academia. Y que solo se revelan a quienes vigilan en la oscuridad. Los secretos que guarda el cerro. Y que esa noche decidieron mostrarse ante mí. Era medianoche. 2 compañeros y yo estábamos de turno en el destacamento, vigilando un terreno que parecía dormido, pero que respiraba en silencio. El aire era frío y cortante, y cada movimiento se sentía amplificado. El silencio era tan pesado que hasta el crujir de las botas sobre la grava sonaba como un disparo perdido en la oscuridad. La neblina descendía lentamente desde el cerro, envolviendo todo a su paso. Primero cubrió los árboles, luego las torres de vigilancia, hasta que apenas podíamos ver unos metros adelante. La bruma parecía tener vida propia, como si se acercara con intención, ocultando lo que estaba allí y revelando solo lo que quería mostrar. En ese ambiente, cada sombra parecía un enemigo. Cada sonido un presagio. El destacamento entero estaba atrapado en un velo espeso. Y nosotros, 3 soldados en guardia, éramos los únicos testigos de lo que esa noche estaba por ocurrir. De pronto, entre la neblina espesa, vimos como una silueta se formaba lentamente. Al principio parecía solo una sombra, un juego de la bruma. Pero conforme avanzaba se distinguieron los contornos de un hombre. Llevaba un sombrero ancho que ocultaba parte de su rostro, y un bastón que golpeaba suavemente el suelo con cada paso. Caminaba despacio, con una calma inquietante. Como si conociera el terreno mejor que nosotros. Como si hubiera recorrido ese mismo sendero cientos de veces antes. La figura no mostraba prisa ni miedo. Su andar era firme, casi ritual, y cada movimiento parecía calculado. La neblina se apartaba a su alrededor, como si lo reconociera, como si lo dejara pasar. Siguiendo el protocolo, levantamos nuestras armas y lo detuvimos. La tensión era palpable. Mis compañeros me miraban con ojos abiertos, esperando que yo diera la orden. Con voz firme, le preguntamos qué hacía allí a esas horas, en un lugar donde nadie debería estar. El hombre se detuvo frente a nosotros. No respondió de inmediato. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara nuestra presencia, como si midiera el peso de nuestras palabras. En ese instante, el silencio se volvió más pesado que nunca.
Y la aparición nos hizo sentir que no estábamos frente a un simple desconocido. El hombre se detuvo frente a nosotros y, con voz tranquila, dijo: «Vengo del cerro, allá arriba siempre hay alguien que necesita compañía». Sus palabras flotaron en el aire como un susurro antiguo. No eran una explicación, eran más bien una sentencia. Algo que parecía repetirse desde hacía generaciones. Nos miramos entre nosotros, confundidos. No parecía un campesino que hubiera perdido el camino, ni un viajero que buscara refugio. Su porte era distinto. Su calma demasiado serena para alguien que se encontraba en medio de un destacamento militar a medianoche. Terminamos conversando con él, casi sin darnos cuenta. Su tono era tan pausado, tan seguro, que parecía hipnótico. Nos habló de pactos antiguos, de acuerdos sellados en la montaña con fuerzas que no pertenecen a este mundo. Mencionó brujas que rondaban el cerro, mujeres que caminaban entre la neblina y que podían aparecer en cualquier guardia. Sus historias no eran advertencias. Eran relatos narrados con la naturalidad de quien ha visto esas cosas demasiadas veces. Y luego, con una calma que nos heló la sangre, dijo que algunos hombres nunca regresaban de sus guardias, que la montaña los reclamaba, que sus pasos se perdían en la bruma y que sus nombres quedaban olvidados en el eco del viento. En ese momento comprendimos que no estábamos hablando con un desconocido cualquiera. Estábamos escuchando la voz de alguien que conocía demasiado bien los secretos del cerro, quizá porque él mismo era parte de ellos. Después de unos minutos de silencio, el hombre levantó ligeramente la mano, como quien se despide sin necesidad de palabras. Fue un gesto breve, solemne, cargado de una calma que nos resultó inquietante. Sin decir nada más, giró lentamente y comenzó a caminar hacia la neblina. Su silueta se fue desdibujando con cada paso, hasta que el sombrero y el bastón se confundieron con la bruma espesa que cubría el cerro. Juraría que escuché sus pasos alejándose, el golpeteo del bastón marcando un ritmo constante, como un eco que se repetía en la montaña. Pero ninguno de nosotros pudo ver hacia dónde se dirigía. La neblina lo devoró por completo, como si nunca hubiera estado allí. Nos quedamos inmóviles, intentando descifrar lo que acababa de ocurrir. La guardia continuaba, pero el aire se había vuelto más pesado, cargado de un silencio distinto. Era como si el cerro hubiera cerrado un secreto frente a nosotros, y nosotros hubiéramos sido testigos de una despedida que no pertenecía al mundo de los vivos. El amanecer llegó con un aire pesado, como si la montaña guardara todavía el eco de lo ocurrido. Nos reunimos con el sargento para contarle lo que habíamos visto. Cada palabra salió de nuestra boca con cautela, como si temiésemos que al repetir la historia, el misterio se hiciera más real. El sargento nos escuchó en silencio, sin interrumpirnos. Su mirada era dura, fija, como si ya conociera la respuesta antes de que termináramos. Cuando acabamos, respiró hondo y dijo con voz grave: «Ese hombre que describen murió hace más de 20 años. Justo en este cerro, durante una guardia nocturna». El frío nos recorrió la espalda. Nos quedamos helados, incapaces de reaccionar. La idea de haber compartido la noche con alguien que ya no pertenecía a este mundo nos golpeó como un disparo invisible. El sargento entonces abrió un cajón y sacó una vieja fotografía en blanco y negro. El papel estaba amarillento, desgastado por el tiempo, con las esquinas dobladas. La sostuvo frente a nosotros y allí estaba el mismo hombre,
con el mismo sombrero y el mismo bastón. Era imposible negarlo. La imagen confirmaba lo que nuestros ojos habían visto y lo que nuestros oídos habían escuchado. No había error. No había confusión. Habíamos conversado toda la noche con un fantasma. Un fantasma que seguía cumpliendo su turno en silencio. Como si la guardia que lo llevó a la muerte nunca hubiera terminado. El cerro lo había reclamado. Y nosotros habíamos sido testigos de su eterna vigilia. Así terminó nuestra guardia aquella noche. Con la certeza de que no habíamos hablado con un hombre cualquiera, sino con un espíritu condenado a vigilar eternamente el cerro. Su presencia nos recordó que hay secretos que nunca se revelan del todo, y que algunos pactos trascienden incluso la muerte. El silencio volvió a cubrir el destacamento, pero en nuestros corazones quedó la huella de esa aparición. Una historia que no olvidaremos jamás. Si esta historia te estremeció, te invito a dejar tu comentario contando qué parte te impactó más. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir explorando más relatos oscuros y misteriosos. Además, revisa el resto de videos del canal, donde encontrarás más historias llenas de suspenso, rituales y apariciones que te harán mirar la noche de otra manera.